Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy Oscar Fuentes, director del curso Control Análogo. A continuación voy a explicar el diseño de un sistema de control basado en el lugar geométrico de las raíces. Para esto voy a tomar como ejemplo una planta como la que vemos en pantalla, 2 sobre S por 5S más 2. Bueno, para diseñar basado en el lugar geométrico de las raíces vamos a entender un poco sobre este concepto. Para eso vamos entonces a determinar los polos de ese sistema y ver su respuesta transitoria. Entonces, ¿de qué se tratan los polos del sistema? Ya sabemos que si tomamos el denominador, son los valores de S para los cuales el denominador se anula, se vuelve cero. ¿Sí? Entonces, ese lugar en particular donde S anula el denominador se da en 0 directamente o en menos 0.4. Si graficamos esto en el plano complejo, tenemos entonces la ubicación de los dos polos. Ahí están marcados con una X de color rojo en los puntos 0 y menos 0.4. Esos son los polos de la planta y la planta responde ante una entrada de escalón unitario por este lado. Responde de la siguiente forma. Como nos damos cuenta, parece una rampa. Y esto tiene de pronto alguna relación con que aquí hay una S en el denominador, o como también podemos decirlo, un polo en el origen. Una S en el denominador es como si estuviéramos multiplicando 1 sobre S. Y 1 sobre S tiene relación con, en transformar de Laplace con la integral. De forma que este sistema tiene un factor integrador internamente. Así que si aquí entra un escalón unitario, muy probablemente en la salida vamos a obtener una rampa, siendo la rampa la integral de un escalón, ¿cierto? Entonces aquí vemos ese comportamiento dado esta S que se encuentra aquí directamente. Muy bien, vamos a diseñar nuestro compensador, ¿sí? Pero antes vamos a entender lo que sucede si yo retroalimento el sistema. Si yo retroalimento la planta G, la salida la llevo acá a un comparador y el error de este comparador respecto a una referencia deseada lo voy a multiplicar por un valor de K, que en este caso es de 0.01. He cambiado las condiciones, pero en adelante vamos a trabajar con este tipo de diseños. Entonces ya la planta no se va a encontrar por sí sola, sino que va a estar retroalimentada, está comparada con un valor de referencia, su error está entrando a otro sistema diferente y la salida de ese otro sistema es ahora la entrada de la planta. En adelante vamos a trabajar con esta configuración. ¿Listo? Gracias al diagrama de bloques yo puedo multiplicar K por G y además puedo hacer toda el álgebra para determinar la salida de todo el sistema como lo vemos acá. La salida de todo el sistema lo he llamado, como vemos aquí, LCDS. Entonces, LCDS, ya después del respectivo cálculo de álgebra de bloques, me da 0.02 sobre 5S cuadrado más 2S más 0.02. Entonces aquí tenemos que podemos calcular los polos nuevamente del sistema. Tenemos aquí la S, tenemos aquí la S, entonces sí podemos calcular qué valores de S anulan el denominador. Tenemos entonces que los valores que anulan el denominador son menos 0.01 y menos 0.38. Los podemos ubicar en el plano S y vamos a compararlos con los valores inicialmente de nuestra planta G. Entonces los he colocado en color verde y ahí podemos notar la diferencia en la ubicación. Y también veamos la respuesta transitoria, la cual ahora sí llega a estabilizarse en un valor, en este caso 1, y es otra de las características de un tipo de sistema como este que tiene una S en el denominador. Y es que los sistemas que tienen S en el denominador o un polo en el origen son sistemas que garantizan que al final sí van a llegar al 1 sin ningún tipo de error.
¿sí? Porque ya tienen un factor integrador dentro de sí mismo. Entonces estamos garantizando que por lo menos llega a 1. Lo que sí estamos viendo es que está un poco lento y que alrededor del segundo 400 es que está estabilizándose. Vamos a ver qué pasa si empezamos a aumentar K. Entonces, conforme vamos aumentando K, cambia entonces toda la ecuación. Por ejemplo, K igual 0.03 cambia la ecuación. ¿Sí? Desde luego también cambian los polos y la ubicación. Y vemos que la respuesta transitoria también llega a 1, pero ahora es más rápido. ¿Sí? Sigo aumentando K, 0.05. Siguen moviéndose los polos, cambian nuevamente. Aquí vemos cómo se han movido nuevamente. La respuesta transitoria sigue siendo un poco más rápido. Vamos a 0.1. En este lugar, los dos polos están en el mismo punto, exactamente, menos 0.2. Se han encontrado en menos 0.2 y el sistema ya se encuentra un poco, ¿sí? Ha aumentado un poco más la velocidad, ¿sí? En la cual llega a la respuesta deseada, que es 1. Sigamos aumentando K. Ahora, si pasamos con K igual 1, aquí pasa algo muy particular, y es que los polos de nuestro sistema se quedaron en su parte real igual, menos 0.2, pero ya empieza a aparecer un componente imaginario. Aquí vemos su ubicación y también notemos cómo su respuesta transitoria, en su salida, tiene este comportamiento. Se pasa del 1 deseado, ¿sí? Intenta oscilar y luego se estabiliza. ¿Sí? Ya se empieza a ver este otro comportamiento. Si sigo aumentando K, vemos cómo siguen cambiando los polos. Ahora cambiaron, su parte imaginaria sigue aumentando, pero se permanecen en menos 0.2. Aquí su respuesta transitoria tiende a oscilar un poco más, a hacerse un poco más insistente, esta parte intensa. Llega todavía más lejos, se aleja un poco más del 1 al principio. Y a lo mejor ya nos estamos dando cuenta que nuestro sistema no está dando la respuesta idónea y de pronto podemos darnos cuenta que si es un sistema delicado, que la respuesta de ese sistema va hacia algún motor o hacia algún proceso delicado que necesite mucha precisión, no es recomendable que el sistema tenga este tipo de sobrepasamiento. Listo, entonces si me devuelvo, vamos a anotar, como para hacer un resumen, me devuelvo a las diapositivas anteriores para anotar lo siguiente. Listo, para infinitos valores de K, se pueden calcular diferentes puntos en este plano S. Nos estábamos dando cuenta con 5 ejemplos, 5 o 6 ejemplos que tomamos anteriormente, que los polos se van moviendo. Bueno, si en MATLAB colocamos RLOCUS, este código RLOCUS de la planta G, entonces MATLAB nos va a regalar una gráfica, ¿sí? Donde muestra las líneas, ¿sí? Estas líneas que van a decir a dónde van a caer los polos para diferentes valores de K, para muchos valores de K, no solamente los que acabo de hacer, sino muchos valores más. Si revisamos anteriormente, uno de los ejemplos anteriores, los polos estaban cayendo, por ejemplo, aquí, el otro acá, a veces acá. Cuando llegó a K menos acá igual 0.1, los dos polos se posaron aquí, esto es menos 0.2, y de ahí en adelante empezaron a aumentar su parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, este mapa que vemos aquí es lo que se llama el lugar geométrico de las raíces. Ya, entonces, primera parte de este video es dejar claro qué es el lugar geométrico de las raíces. Muy bien, entonces vamos a hacer el diseño basado en esta teoría. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro diseño? Nuestro diseño va a tener la configuración
inicial que estamos diciendo, pero vamos a determinar, a crear aquí un controlador, un compensador. Muy bien, entonces todo parte de que cómo queremos nosotros que el sistema responda ante una entrada de escalón. Listo, entonces de ahí partimos. La respuesta deseada la ponemos nosotros. Vamos a diseñarlo en este ejemplo para que el sistema en su salida no sobrepase más del 18% del 1. Y eso le he llamado OS, perdón. OS, es decir, el máximo sobreimpulso no pase del 18%. Y además que se estabilice en 2.5 segundos. Esas son mis condiciones deseadas. Muy bien, entonces resulta que las condiciones deseadas tienen relación con las ecuaciones de los sistemas. Los sistemas de segundo orden, que son los que tienen este tipo de comportamiento, tienen unos parámetros y esos parámetros tienen relación con estas condiciones deseadas. Listo, entonces vamos a ver eso. Bien, entonces aquí vamos a conocer el concepto de tres parámetros particulares de una respuesta transitoria de un sistema de segundo orden relacionada con la ecuación de un sistema de segundo orden, como vemos aquí. Tenemos OS, que es la salida del sistema, sobre IS, que es la entrada del sistema de un tipo de sistema de segundo orden. Existe una K, que la vamos a llamar ganancia estática del sistema. Existe una variable llamada omega sub n, que es la frecuencia natural del sistema, que lo que quiere decir es que esta oscilación tiene una frecuencia. Si siguiera oscilando, entonces ¿qué frecuencia sería? A esa la hemos llamado omega sub n. Y otro parámetro que se llama zeta, que es el factor de amortiguamiento, y es en esta respuesta, ¿cuál es la tendencia a, digamos, a aplacar esta oscilación, a limitarla? Ese es el factor de amortiguamiento. En un video anterior podemos ver algunas consideraciones sobre estos parámetros que yo expliqué previamente. Aquí nos vamos a ocupar solamente del diseño. Entonces, sabemos que estos tres nuevos parámetros que tenemos acá tienen relación con estas variables, ¿sí? Tienen relación con los parámetros deseados. ¿Cómo los obtenemos? A partir de estas dos fórmulas. Zeta, por su parte, es el menos logaritmo natural del porcentaje OS sobre pi cuadrado más logaritmo natural del mismo porcentaje OS. Por su parte, omega sub n se puede calcular como 4 sobre zeta TSS, es decir, el tiempo de establecimiento deseado. ¿Listo? Entonces, si nosotros obtenemos los parámetros zeta y los parámetros omega sub n, entonces fácilmente los podemos reemplazar aquí, en esta ecuación. Aquí los tenemos. Listo, entonces voy a hacerlo. ¿Sí? Entonces, menos logaritmo natural de 0.18 sobre pi cuadrado más logaritmo natural de 0.18 y ese es zeta. Y omega sub n es 4 sobre zeta, que lo acabamos de hallar arriba, por 2.5. Vamos directo a la respuesta. Esta respuesta la podemos obtener en MATLAB. Vamos directo a la respuesta. Así que zeta es, 0.4791 para este caso particular. Y omega sub n, 3.3395. Recordemos que estos dos valores parten de las condiciones deseadas, es decir, que si yo reemplazo estos dos valores en el sistema, en la ecuación general de ese sistema, vamos a obtener estas condiciones deseadas en su respuesta. Vamos a probar eso antes de seguir diseñando. Listo, entonces si reemplazamos estos valores acá, omega sub n al cuadrado viene siendo 11.15.
y 2 por zeta por omega sub n viene siendo 3.2 y así sucesivamente. Muy bien, entonces a partir de este sistema que tenemos aquí, vemos que podemos calcular unos nuevos polos. Y esos polos de este sistema particular son menos 1.6 más 2.9313 imaginario y menos 1.6 menos 2.9313 imaginario. Entonces, primer paso del diseño. Primer paso, calcular los parámetros zeta y omega sub n. Y a partir de estos nuevos parámetros, llegar a encontrar los polos de esa ecuación característica con estos parámetros. Segundo paso de este procedimiento es ubicar los polos deseados. Yo les he colocado SD1 y SD2, que son los polos deseados para que él se comporte así. Y los vamos a comparar con los polos iniciales que tiene la planta G. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a ver una condición de aquí en adelante, que es la condición de ángulos. En principio, lo que vamos a hacer es calcular nuestros polos iniciales aportan un ángulo con respecto a el polo deseado. ¿Cómo vamos a calcularlo? Entonces, veamos a continuación. El aporte de nuestro primer polo inicial, S1, al polo deseado, SD1, se calcula de la siguiente forma. Vamos a centrarnos solamente en esto. Tenemos nuestro polo inicial que estaba ubicado en 0. Recordemos que había una S acá en el denominador. Y tenemos nuestro polo deseado, que ya sabemos sus coordenadas, es menos 1.6 y arriba es 2.93, algo así. Bueno, trazamos esa línea y podemos calcular el ángulo de acá. Bueno, vamos a valernos de que conocemos las coordenadas de este polo, así que aquí se forma un triángulo, rectángulo, y yo puedo decir que de este ángulo que está aquí, la tangente de ese ángulo es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto lo conozco porque es la parte imaginaria del polo deseado. Y el cateto adyacente lo conozco porque es la parte real del polo deseado. De manera que yo puedo calcular la tangente a la menos 1 de este ángulo que está acá. Y como este ángulo está complementando el ángulo de acá, que en realidad es el que yo espero calcular, yo simplemente lo que voy a hacer es restarle a 180 el ángulo que calcule de aquí. ¿Listo? Si yo hago eso, obtengo el ángulo de acá y me da 118.6274. Entonces es algo que pueden verificar rápidamente con MATLAB o a mano. Y es un buen ejercicio. Vamos a ver, vamos a continuar entonces con el diseño y vamos a ver el aporte del otro polo. Recordemos que el otro polo está ubicado en menos 0.4, así que hacemos la misma función y obtenemos un nuevo ángulo de ese otro polo con respecto al polo deseado. Ahí los tenemos. Listo, entonces ese es el siguiente paso. Voy resumiendo, el primer paso era hallar zeta y omega sub n, el segundo paso era hallar la ecuación característica basada en esos valores para obtener los polos deseados. El tercer paso fue ubicar los polos deseados comparándolos con los polos originales y después ver el aporte de los ángulos de los polos originales sobre esos polos deseados. Hasta aquí fue lo que hicimos. Entonces vamos a ver la condición de ángulo y vamos a leer lo siguiente. La condición angular, perdón, la contribución angular de las raíces de un sistema deseado debe ser tal que cumpla con la siguiente ecuación. La sumatoria de ángulos de los ceros menos la sumatoria de ángulos de los polos debe ser igual a más o menos 180 por 2k más 1, con k igual 0, 1, 2, 3. Bueno, vamos a, etcétera, etcétera. Vamos a hacer k igual 0 para facilitar todo. Entonces, si reemplazamos en la parte derecha k igual 0, solamente nos puede quedar
más o menos 180. Vamos a trabajar con menos 180. Si se cumple para menos 180, lo vamos a lograr. Entonces tenemos la sumatoria de los ángulos de los ceros. Como vemos, el sistema no tiene ceros, así que esto es 0. Menos la sumatoria de los polos, que ya hemos calculado estos dos ángulos, debería dar menos 180. ¿Para qué? Para que si se cumple esta condición, nuestro sistema responda como queremos. ¿Listo? Eso es la condición de los ángulos. Muy bien, entonces vamos a probar incluyendo un 0. Primero vamos a calcular ese valor de ese 0, de ese ángulo de ese 0. Entonces, simplemente operamos y ahora sí vamos a encontrar ese valor de 0. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar de manera que él aporte ¿sí? o compense de forma angular para que todo dé menos 180. Listo, entonces el ángulo del 0 menos 230.8905 debe ser igual a menos 180. Reemplazamos, despejamos y obtenemos que el 0 debe tener un ángulo de 50.8905 grados. Vamos a volver a ubicar ese 0 en el plano S para compararlo con el polo deseado. Listo, entonces vamos a ver su aporte. Aporte del 0 a ese polo deseado. Ubicamos nuestro plano, colocamos el 0 en cualquier lugar y trazamos nuestro ángulo. Hasta aquí, lo único que yo conozco de todo esto es que ese ángulo es de 50.8905. Bueno, también conozco, como conozco la coordenada de este polo, sé cuál es su parte imaginaria, ¿sí? 2.93. Entonces, si yo me baso en la tangente del ángulo y ya la puedo calcular, y también tengo este cateto opuesto, entonces puedo hallar el cateto adyacente. ¿Listo? Y si yo hallo el cateto adyacente y le sumo la parte real de este polo, entonces es como si estuviera determinando la distancia a la cual debe estar ese 0 para que se cumpla esa condición. ¿Listo? Entonces probemos. Calculamos la ubicación del 0 partiendo del ángulo deseado. La respuesta directamente es menos 3.983. ¿Sí? Se ubica en menos 3.983. Entonces vamos a hacer ahí nuestro primer acercamiento. El compensador va a ser un 0, ¿sí? Va a ser un sistema de este estilo. S más 3.983. ¿Listo? Va a ser nuestro compensador. Si nosotros ahora tomamos ese compensador y obtenemos con ese compensador y la planta y obtenemos su lugar geométrico de las raíces, entonces podemos empezar a determinar una posible ganancia para que el sistema tenga ya la respuesta que deseamos. ¿Cómo verificamos el lugar geométrico de las raíces del sistema compensado? Que lo hemos llamado LDS, es decir, el compensador, que ya lo hallamos anteriormente, por la planta. Entonces, si tiramos en MATLAB el código RLOCUS, podemos empezar a hacer pruebas. Una de las pruebas que se me ocurre es buscar ese punto en el cual la ganancia, ¿sí? o digamos más o menos así, la ganancia en ese punto hace que mi sistema se parezca, por lo menos en los polos, se parezca al polo deseado. ¿Sí? El polo deseado estaba por aquí, listo. Eso es una forma. Eso es una de las tantas formas. Ya digamos que hasta aquí llegó el diseño. De aquí en adelante vamos a tantear. Probamos, le ponemos esa ganancia, calculamos nuestro sistema y graficamos en MATLAB. Entonces, si yo tengo nuestro compensador como 7.01 por S más 3.983,
Recordemos que el 0 me dio en menos 3.983, entonces por eso la fórmula de esta forma. Entonces la respuesta de ese sistema la obtenemos en MATLAB. Vemos que se parece a lo que queremos, pero no es totalmente lo que queremos. No es lo que queríamos. Se está pareciendo. Hasta ahí, digamos, podría llegar y simplemente decir, bueno, hasta aquí logramos desarrollar este sistema que se comporta de esta forma. ¿Lo está controlando? Sí, muy bien, pero no está llegando a lo que queríamos. Vamos a seguir probando con RLocus y ahí, pues básicamente lo que vamos a tratar es de encontrar un punto y nosotros cuando clicamos sobre ese lugar geométrico de las raíces nos empiezan a salir esas características de ganancia y enseguida nos empiezan a salir que para esa ganancia el sistema respondería de cierta forma. Bueno, muy bien, la ganancia en la que yo me encontré que el sistema responde como yo quería es de 17.5. Listo, entonces para esa ganancia ya el sistema pues tiene la respuesta que yo quería, la cual pueden probar en MATLAB. ¿Listo? En el video anterior estamos trabajando con MATLAB, estuvimos trabajando con MATLAB, entonces pueden irlo a revisar y allá está todas esas fórmulas que hemos hecho hasta aquí, están aplicadas directamente en códigos en MATLAB. ¿Listo? Entonces espero que con este video se resuelvan muchas dudas. Muchos éxitos.